¿Cómo nace Equity Link? ¿Cómo fueron estos primeros años? Fíjate que los empresarios acá en Chihuahua siempre han estado muy bien organizados, porque saben que tienen que remar juntos, porque vivimos en este desierto donde no hay recursos. Entonces hay que sacar lo mejor de lo que hay y salir adelante y ponerse a trabajar. Entonces estaba un proyecto de mucha introspección de qué es lo que hay en Chihuahua y qué más se puede hacer en Chihuahua, porque veníamos de una historia de 40 años o 40 y tantos años de ir a buscar la inversión en el mundo, la inversión extranjera y la inversión extranjera. O sea, una de las primeras inversiones extranjeras importantes del sector automotriz fue aquí en Chihuahua. Hace 70 años pusieron la planta de motores Ford. La planta de motores Ford más grande del mundo está aquí, hace 70 años. Entonces era, oye, bueno, ya tenemos inversión aquí, ¿qué más podemos hacer? Entonces me invitan, vamos a Tecnologías de Flujo, que es una planta importante que hay aquí, y entonces sale el director de la planta y empieza a platicar. Oye, pues mira, aquí en Tecnologías de Flujo, pues México es un país que exporta en aquel momento, ¿no?, como 600 billones de dólares. Chihuahua es el principal exportador con, en aquel momento eran como 30, 35 billones de dólares. Y a mí se me cae la boca, digo, ¿cómo que 35 billones de dólares exportamos anualmente? Y luego la siguiente slide, no, pues México genera más de 115,000 ingenieros al año. Entonces, pues se me empieza a prender el foco, a iluminar, digo, y a ver, ¿cómo? Tenemos la siguiente slide, y nuestros clientes son, y eran todos sus vecinos, Honeywell, Ford, Textron, los mejores clientes. Tenemos el capital humano. ¿Qué está pasando con toda la lana? O sea, ¿dónde está todo ese dinero? Y te das cuenta que lo que estaba pasando es que menos del 3% se queda en México. Y eso sucede porque no participamos en las cadenas de valor, y a lo que nos hemos dedicado en los últimos 40, 50 años es a rentar cosas. Rentamos la tierra, rentamos la gente, rentamos los servicios, pero realmente no hemos participado en esa generación de valor y no hemos entrado en la mentefactura. Entonces dije, bueno, pues ¿qué está faltando, verdad? O sea, ¿por qué no? Si los mexicanos somos chingones, los mexicanos somos inteligentes, somos trabajadores. Entonces, si le metes la lupa a eso, te das cuenta que lo que falta es capital, lo que falta es inversión, lo que falta es financiamiento. Menos del 23% de las empresas en México tienen financiamiento. Entonces, si no hay capital, pues no puedes participar. Entonces ahí es donde nace Equity Link. Dije, bueno, ¿yo cómo puedo poner mi granito de arena para que esto cambie? Entonces la razón detrás y por la que empezamos esta empresa fue, oye, a ver, aquí hay un mercado que vale 170 o al día de hoy yo creo que como 200 billions, ¿verdad?, que nadie está atendiendo y que realmente puede hacer una diferencia. Ahora, yo soy hijo de un agricultor que vende nueces. O sea, las nueces se cotizan en dólares. Entonces, pues yo he visto cómo si tú ganas dólares y vives y gastas pesos, pues tienes una cobertura muy buena, ¿verdad? Entonces, aparte es un mercado que está en dólares y protegido por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, me encantó el nicho, me metí, porque dije, oye, si mucha más gente yo la puedo ayudar a que participe en esto, puedo tener un impacto. Entonces, empecé con Equity Link. Llegué al Centro de Emprendedurismo del TEC de Monterrey aquí en Chihuahua con el director del campus de innovación, que está impresionante, muy bonito. Luego te invito. Y entonces es muy amigo mío y se convirtió en mi mentor. Le quise rentar una oficina y me dijo, no, pues vale 7,500 pesos, ¿no? Y yo lo único que traía en la bolsa era mi bono que me habían dado de UBS el último año. Entonces dije, no, pues no me voy a poner a gastar renta. Y me fui al lado al parque de innovación, a un parque de innovación que hay ahí, y les negocié no pagarles renta el primer año. Entonces luego me encuentro a este director en otra junta. Me dice, ¿qué pasó, Mario? ¿Ya no empezaste con tu empresa? Le dije, sí, nomás que acá en el Parque de Innovación sí le entendieron y me dieron un año de renta gratis, Toño. Entonces, el doctor Ríos, que yo lo admiro y lo quiero mucho, me dijo, bueno, pero ¿cómo te ayudo? Me interesa participar. Y ahorita él es parte de mi consejo y ha sido un gran mentor. Entonces empezamos con eso. Fui y compré una tienda, un escritorio de esos de Lifetime al Costco, y con mi laptop empecé. Trajimos el primer contrato
barato y mi vecino de al lado tenía una empresa de desarrollo de software. Entonces invertí en desarrollar una plataforma para operar. Mi empresa hacemos facturaje financiero y invertí en desarrollar una plataforma porque no tenía capital para contratar muchos empleados. Entonces mi idea fue, o la lógica era, voy a desarrollar una plataforma de software que sea un robot, que no se canse y que automatice procesos. Entonces empezamos con la versión 1 de lo que hoy es Money a finales del 2014. Y esa es la historia. Así fue como empezó Equity Link. Pues qué interesante, pues cómo confluyen todas estas oportunidades, ¿no? Como dices, pues sí, como que siempre me había quedado un poco esa duda, ¿no? De por qué nos hemos mantenido siempre en el eslabón más bajo de la cadena, ¿no? De producción, ¿no? Nada más en la maquila. Y por qué no empezamos a generar, pues, ciertos modelos de negocio que permitan, generar más valor, pero que también permitan que la sociedad se desarrolle, ¿no? Y justo ahorita estaba escuchando un podcast que grabó Marcelo Claure, que era el CEO de SoftBank en Latinoamérica y el COO global, a quien tuve el privilegio de conocer cuando cerramos el deal en GBM, y él habla mucho de la oportunidad en Latinoamérica, ¿no? Y la describe en muchos sentidos muy similar a ti, a lo que nos estás platicando ahorita, pero con un componente adicional, ¿no? Que creo que también es lo que estás visualizando y con estas ganas de contribuir también en la parte social, pues que se pueda manifestar también en la gente, ¿no? Que es que a través de este boom del nearshoring en toda la parte de América Latina, él también habla mucho de este boom también a nivel commodities que están teniendo países, sobre todo en Sudamérica, principalmente Brasil, pues que toda esta generación de riqueza de la región se puede manifestar en una economía mucho más sólida, que empieza a cambiar también el modelo de negocio de los países de ser meramente exportadores a tener también un mercado interno mucho más fuerte, ¿no? Y una demanda interna mucho más fuerte. Y mi pregunta en este sentido sería, o sea, ¿cómo se ha ido desarrollando Equity Link y cómo ha ido contribuyendo a, pues, que se consiga ese financiamiento, ¿no? Que al final el día era la premisa inicial con la que iniciaste, ¿no? Y qué distintos brazos de negocio has ido desarrollando para ir pudiendo capturar parte de este mercado y sobre todo destapar el tema financiero. Sí, mira, sabes que para las empresas que participan en este mercado, o sea, el aumentar sus ventas no es un problema, y menos ahora. O sea, ahora con todo este fenómeno del nearshoring, que seguro tú y tu audiencia ya lo habrán escuchado, pues está llegando una cantidad de inversión impresionante a México. Para un ingeniero que se sale de trabajar en una maquila o para un emprendedor que le quiere entrar, vender no es un tema demasiado complejo si entras al nivel más básico. El problema es el flujo. Yeah. Porque es una empresa de estas multinacional te va a comprar $100,000 una semana, 2 semanas, 3 semanas. Se acabó el mes y ya te debe casi $500,000. Ya. Entonces, ¿quién es la competencia? La competencia son los agiotistas, porque este tipo de gente no es sofisticada, ¿verdad? Y los bancos en México no hacen su negocio de prestarle a las empresas, hacen su negocio de prestarle a otros productos. Entonces, realmente meterte en el mercado, pues no fue el tema demasiado complejo. Ahora, nosotros siempre hemos tenido la filosofía de que este negocio se trata de cobrar, no es un negocio de prestar. Entonces, para poderte colocar y para poder entrar, pues sí costó muchísimo trabajo. Te tengo que ser muy honesto. Es un trabajo de muchos años porque estas empresas pues han venido y estas cadenas de suministro se vienen desarrollando desde la revolución industrial. O sea, el capitalismo es una máquina 4x4 o 6x6 que no se frena contra nada y las fábricas menos. Entonces, ocurrió un evento que se llamó la pandemia del COVID-19, en donde hubo el famoso cisne negro, el fenómeno del cisne negro. Pero para cuando llegó la pandemia, nosotros ya teníamos 6 años picando piedra y ya nos conocían en el mercado. Entonces, hubo un agujero, no de solvencia, hubo un agujero de liquidez muy importante. Claro. Y de una disrupción tremenda en las cadenas de suministro. Entonces, cuando todo mundo empezó a correr con el pánico y el miedo, nosotros tuvimos, pues ahora sí que el arrojo, las agallas, decir, ¿sabes qué? Es ahora o nunca. Y entonces ahí fue donde nos ganamos la confianza y nos ganamos una posición en el mercado. Entonces ahora
que ya nearshoring se vuelve famoso, todo el mundo quiere entrar. Pero es que estas cadenas de suministro no es que necesiten Sí, vender más. Lo que necesitan vender es más. capital O sea, de trabajo. Es capital de trabajo. Ajá, lo que nosotros tuvimos es estar en un momento en el tiempo en donde teníamos 6 meses picando piedra, ya teníamos la tecnología, ya teníamos un equipo preparado y tuvimos pues, las ganas de ayudar en un momento de crisis, un momento donde hubo mucho miedo. Entonces ahí es donde Equity Link realmente se transforma en una compañía muy diferente, ¿verdad? Entonces ahí empiezan a llegar los fondos internacionales a querer invertir con nosotros. Y bueno, el componente, si le quieres llamar suerte, yo creo en Dios, entonces yo te puedo decir que de la mano de Dios, porque yo venía trabajando, sí, con líneas de banco muy chiquitas y capital, pues ahí de Family and Friends, pero decido como propósito de año nuevo me pongo, pues ahora sí me voy a aventar, porque oye, ponerte a prestar dinero cuando es tu capital da terror. Claro. Cuando es dinero, y a mí me daba más miedo prestar el dinero de alguien más, pero ya tenía una tesis muy probada, yo creo que la sobreprobé. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a levantar una ronda de capital y cerramos nuestra ronda semilla 2 semanas antes de que empezara la pandemia. Entonces nos agarra la pandemia, pues con la ronda lista, el capital fresco y ese drive por crecer. Entonces cuando muchos empiezan a tener miedo y dudas, nosotros le metimos el acelerador, se suben fondos internacionales a Equity Link y llevamos esos fondos de deuda hasta el límite, hasta, pues bueno, el año pasado decidimos volver a abrir el capital de la empresa y levantar una nueva ronda de inversión en donde, bueno, ya se mete un fondo internacional muy interesante y entra el Banco de Desarrollo Alemán a participar en Equity Link, entonces pues ya tienes un panorama muy distinto. Pero te puedo decir que nosotros hemos sido fieles creyentes de nuestra tesis de inversión y de seguir teniendo un crecimiento acelerado, pero siempre con control. Me encantan estas historias porque literal es el overnight success 10 years in the making, ¿no? Dicen muchas veces que se dan estos golpes de suerte y no es coincidencia, ¿no? Pues venías trabajando, llevabas 6 años, ¿no? Cuando empezó la pandemia, pues ya tenías un equipo consolidado, tecnología desarrollada, relaciones y en fin, ¿no? Pues se presenta la oportunidad, como dicen, para surfear la ola más grande del mundo, pues sí tiene que pasar la ola, pero también la tienes que saber surfear. O sea, yo creo que la suerte, pues muchas veces es una serie de circunstancias que también te preparan para aprovecharlo.